Si los socialistas democráticos de América se salen con la suya, ya no habrá Partido Demócrata, y al final, tampoco habrá Estados Unidos. Esta semana, Michigan le entregó las riendas del Partido Demócrata a un hombre que abiertamente elogia a grupos terroristas designados por Estados Unidos, como la Hermandad Musulmana. Bienvenidos de nuevo a Access of Truth. Soy Emily Schrader y esta semana Abdullah Sayed ganó la primaria demócrata para el Senado de Estados Unidos en Michigan, para desgracia de la gente de Michigan. Ahora, la gente de la DSA está llamando a esto un avance progresista, un milagro surgido de las bases. Pero, ¿qué tiene de progresista un candidato al que la propia Hermandad Musulmana elogia? ¿O un candidato que literalmente se burla de los acentos? Échenle un vistazo. Ahora, Mike, solo voy a recordarte algo. Si no sabes cómo decir el nombre, no vuelvas a mencionar ese nombre con tu maldita boca. O solo llámame Abdul. Esta es la América tolerante y progresista que la DSA quiere ver. Bueno, en realidad sí, porque son marxistas totalitarios, pero hablaremos de eso más adelante. Lo que realmente tenemos aquí es un caso de estudio sobre la podredumbre moral del país. Cuando una candidata de extrema izquierda que odia a América puede construir toda una campaña basada en conspiraciones y discriminación étnica y religiosa contra los judíos, y al final ser recompensada por ello. Empecemos con lo que el Sayid realmente dice sobre Israel. Ahora, en CNN, llamó al Estado judío un Estado canalla y acusó falsamente a Israel de cometer un genocidio, agregando, ¿qué parte de cometer un genocidio no es malvada según tú? Y cito, bueno, aparentemente el Sayid no tiene problema con el genocidio cuando es Hamas invadiendo Israel soberano y realizando masacres y secuestros en masa. Pero la doble moral realmente es la regla del juego cuando se trata del DSA. El Sayid ha acusado repetidamente a Israel de apartheid. Ha llamado al gobierno israelí, después de ganar las elecciones, sediento de sangre. Y cuando se le pregunta si Israel tiene derecho a existir como un Estado judío, no da una respuesta. Vaya, me pregunto por qué será eso. Mientras tanto, en Michigan, después de que un terrorista estrelló su auto contra la escuela judía de una sinagoga en un intento de matar a niños judíos estadounidenses, su respuesta fue: la gente herida hiere a otros, porque el terrorista tenía un familiar que era miembro del grupo terrorista Hezbollah y que fue asesinado en combate en Líbano. Mira esto. La gente herida hiere a otros. La violencia es un ciclo. Ayman al-Zawahiri perdió a familiares, incluidos 2 hijos, en un ataque aéreo en Líbano la semana pasada. Eran personas inocentes. Y luego, en un acto malvado de ira desplazada, intentó desquitarse con niños inocentes que no tenían nada que ver con la pérdida de los niños inocentes que él perdió, excepto que comparten una fe. Ahora, el Sayid también se negó a decir que el asesinato del Hitler de nuestro tiempo, el Ayatollah Jamenei, fue algo bueno porque tenía electores que, según él, estaban tristes. ¿En serio? Pero todo esto cobra sentido cuando vemos que este es un candidato que realmente ha construido toda su campaña alrededor de atacar a AIPAC, la organización de cabildeo estadounidense que está financiada exclusivamente por estadounidenses, y difamando al grupo, afirmando que operan en nombre de un gobierno extranjero. No lo hacen. Pero mientras él ha estado construyendo su imagen alrededor de rechazar la influencia extranjera, su propia campaña aceptó discretamente más de $115,000 de donantes vinculados a CAIR, el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses, un grupo que los Emiratos Árabes Unidos han designado formalmente como una organización terrorista, así como los estados de Florida y Texas, que lo han etiquetado de la misma manera. Ahora, la lista de donantes incluye al presidente de la Junta Nacional de CAIR, su tesorero nacional y al propio director ejecutivo de CAIR, Nihad Awad, el mismo hombre que dijo que estaba feliz de ver a Hamas irrumpir desde Gaza el 7 de octubre. No olvidemos que CAIR fue un coconspirador no acusado en el juicio por financiamiento al terrorismo de la Fundación Tierra Santa. Pero el rastro de dinero de El Sayid se vuelve aún más sospechoso cuando entiendes que el propio suegro de El Sayid es uno de los mayores financiadores del Super PAC que apoya su campaña. Ese suegro forma parte del comité fundador de la Sociedad Islámica de Norteamérica, que es otra organización nombrada como co-conspiradora no acusada en el caso de financiamiento al terrorismo más grande en la historia de Estados Unidos. Sí, este es el hombre que hace campaña para sacar el dinero extranjero de la política, pero esta no es la primera vez que el Sayid muestra dónde están realmente sus simpatías. En 2011, durante la primavera árabe, él de hecho escribió un artículo de opinión instando a los estadounidenses a apoyar el ascenso de la Hermandad Musulmana en Egipto. Incluso firmó una promesa de apoyo al líder de la hermandad, Mohamed Morsi. Ese es, por supuesto, el mismo Morsi cuyo breve mandato estuvo marcado por la represión a la disidencia y un impulso hacia el gobierno basado en la Sharia. Y mencioné que la Hermandad Musulmana está designada como organización terrorista en Egipto, en los Emiratos Árabes Unidos, en Siria, Rusia, Bahrein
Y ciertas partes también están designadas en Estados Unidos, donde tiene ramas documentadas operando aquí mismo en Estados Unidos. Pero la verdad es que ni siquiera tienen que estar aquí para apoyar a El Sayid, porque cuando El Sayid ganó su primaria esta semana, el propio sitio web oficial de la Hermandad Musulmana publicó un artículo celebrando su victoria. Como prueba del éxito de la red durante varias décadas, al normalizar el apoyo a organizaciones como Hamas dentro de la política estadounidense. Ahora hablemos de con quién se rodea El Sayid en esta campaña, porque aquí es donde las huellas de la DSA están por todas partes en esta contienda. Hassan Piker, el streamer comunista islamista con millones de seguidores, hizo campaña junto a El Sayid en la Universidad Estatal de Michigan y en la Universidad de Michigan, y también apareció de nuevo en su fiesta la noche de las elecciones. Ahora, Piker es un hombre que en 2019 dijo que Estados Unidos merecía los ataques del 11 de septiembre y hasta colgó un periódico en el fondo de sus transmisiones para celebrarlo. Este tipo islamista literalmente es un producto del nepotismo que anda por ahí con ropa de diseñador, predicando sobre el comunismo e incluso se disfrazó con atuendos al estilo de Mao Zedong para hablar con estudiantes universitarios. Piker también ha elogiado explícitamente a Hamas y ha pedido violencia política. Buen tipo, ¿verdad? Bueno, él se ha convertido en el nuevo favorito político del DSA en la campaña, y puedes ver lo sólido que es su programa de políticas aquí de parte de la copresidenta del DSA, Megan Romer. Mira esto. Sí, así que nuestra postura es una Palestina libre con la capital en Jerusalén. Y así que creo que eso se puede interpretar con seguridad como una solución de un solo Estado. Así que los acuerdos de Camp David que se estaban negociando a principios de siglo bajo la administración de Clinton, si los palestinos los hubieran aceptado, ¿eso te habría satisfecho? Buena pregunta. Necesito ver cuáles eran los detalles específicos ahí. No los sé de memoria. Así que ni siquiera saben qué son los acuerdos de Oslo, pero quieren formular políticas. De todos modos, volviendo a Piker, justo ayer, él transmitió en vivo y exigió que los demócratas que se negaron a apoyar a El Sayid fueran castigados, llamando a los demócratas del establishment que trabajan con el otro bando irredimibles y diciendo que deben ser expulsados de las filas del partido. Esto no es solo una streamer dando su opinión, ¿de acuerdo? Esto es algo mucho más extremo que vemos en toda su retórica. ¿Y quién demonios es él para decirles a los demócratas quién puede y quién no puede estar en su partido? Ni siquiera debería estar en este país. Odia este país. La DSA y personas como Piker están imponiendo una prueba de lealtad desde fuera del partido a cada demócrata electo en este país. Y por alguna razón inexplicable, los demócratas se lo están permitiendo. Incluso el estratega demócrata de toda la vida, James Carville, ha advertido que esta pelea ahora realmente define hacia dónde va todo el partido en 2028. Y a pesar del aumento del odio hacia los judíos que vemos, la mayoría de los estadounidenses no quieren que comunistas que apoyan el terrorismo islamista estén al mando. Pero, ¿cuáles son las políticas de El Sayid? ¿Qué es lo que realmente quiere hacer? Bueno, veamos. Él basó casi toda su propuesta en una sola afirmación, que se opone a la ayuda a Israel, incluyendo el financiamiento para la cúpula de hierro, el sistema defensivo que derriba cohetes antes de que maten a civiles israelíes. ¿Por qué? Porque en sus propias palabras, nuestros niños están indefensos en escuelas que llevan mucho tiempo con fondos insuficientes. Bueno, hagamos un poco de matemáticas aquí. El SIDE no quiere que sepas que el gasto en prestaciones sociales, Seguro Social, Medicare, Medicaid y el resto representa más del 60% de todo el presupuesto federal. La ayuda extranjera, en su totalidad, es menos del 1% de todo el presupuesto federal. Estados Unidos gastó más de $1 billón en educación pública solo en el último año. El paquete de la cúpula de hierro que el SIDE quiere que creas desesperadamente que está dejando sin recursos a las aulas de Michigan cuesta alrededor de $115 millones, lo cual realmente equivale a un error de redondeo comparado con un presupuesto de educación de $1 billón. Esto no es un argumento presupuestal, es un hombre odioso e ignorante que se obsesiona con un estado que está a miles de kilómetros de distancia y que no tiene nada que ver con su distrito porque, en el fondo, él es un supremacista islamista. Lo que pasó en Michigan esta semana es el manual del DSA funcionando exactamente como fue diseñado. Quieren construir una coalición financiada por CAIR de simpatizantes de la hermandad musulmana respaldada por streamers que viven pegados a Internet y luego pretender que esto es lo que quiere el público estadounidense. Esto es realmente una emergencia gravísima para el Partido Demócrata. ¡Despierten, demócratas! Cambiando ahora a Irán.
Mientras Washington celebra lo que llama un avance con el régimen islámico, Teherán seguramente se está riendo, ya que una vez más, el régimen está obteniendo todo lo que quiere sin ceder absolutamente nada. Durante meses, el estrecho de Hormuz ha estado efectivamente cerrado. El régimen lo minó, atacó barcos en él y declaró que cualquier embarcación vinculada a Estados Unidos o Israel que pasara sería considerada un objetivo legítimo. Bueno, ahora Washington se apresura a anunciar un acuerdo con el régimen y junto con Omán a reabrir el estrecho. Y según los propios medios estatales del régimen, están exigiendo un acuerdo que prohíba completamente el paso de embarcaciones estadounidenses, así como israelíes, por el estrecho, además de multar a cualquier infractor con hasta el 20% del valor de su carga. Así que Washington se apresura a anunciar como un triunfo diplomático un acuerdo que excluiría a los barcos estadounidenses de una vía marítima que transporta una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Entendido. Y ahora, incluso mientras los funcionarios estadounidenses hablan de que el anuncio está a solo unos días, el régimen sigue encontrando maneras de cambiar las reglas del juego. Quiero decir, este fin de semana, el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, les dijo a los reporteros que el estrecho de Hormuz en realidad no se reabriría, incluso si se finaliza el acuerdo con Omán, porque, según Teherán, Estados Unidos todavía le debe concesiones al régimen por supuestamente violar el marco original del alto al fuego de junio. Ahora, Araghchi acusó específicamente a Washington de socavar el control de la República Islámica sobre la vía marítima al intentar establecer una ruta de envío alternativa propia. ¡Qué horror! En aguas que por supuesto no son de Irán. En otras palabras, el régimen está exigiendo que Estados Unidos deje de intentar proteger sus propios intereses marítimos en una vía marítima que Irán ni siquiera controla completamente y presenta el interés propio estadounidense como una promesa rota hacia ellos. Por eso, no se negocia con el régimen islámico ni con la Guardia Revolucionaria. Se les derrota militarmente. Les recuerdo que este es el mismo régimen cuyo propio jefe negociador, Ghalibaf Bak, se burló públicamente del presidente Trump esta semana por amenazar repetidamente con ataques masivos y luego cancelarlos. Pero tristemente, no está completamente equivocado sobre este patrón, algo de lo que hemos hablado en este programa. A Trump le encanta hablar y cada vez que Washington titubea, el régimen aprende la misma lección una y otra vez: que las amenazas de Estados Unidos son negociables y que retrasar las cosas funciona. Este momento no es un alto al fuego entre dos partes agotadas que buscan la paz. O sea, este es un régimen que asesinó al sucesor de su propio líder supremo. Crisis. En una ventaja de negociación, usando la dependencia mundial del petróleo del Golfo como palanca para sacar a Estados Unidos e Israel de una de las vías marítimas más estratégicamente vitales del planeta. Y en realidad está funcionando porque Washington quiere una salida mucho más de lo que la Guardia Revolucionaria Islámica realmente la necesita. La verdad es que no hay ninguna versión de este acuerdo que termine con la República Islámica comportándose mejor. El régimen no descubrió de repente un compromiso con la libre navegación o el derecho internacional. Y la verdad es que cada día que esto se prolonga es un día más que el régimen gana para reconstruir lo que Estados Unidos e Israel destruyeron efectivamente en febrero, ya sea el programa nuclear o el programa de misiles balísticos. Washington debería llamar a esto lo que es una rendición estadounidense, porque toda esta negociación se ha reducido a una ruta marítima. Eso no es de lo que se suponía que trataba esta guerra. ¿Qué pasó con el programa nuclear? ¿Qué pasó con destruir el programa de misiles balísticos que están reconstruyendo tan rápidamente? ¿Qué pasó con el pueblo de Irán? ¿Se acuerdan de ellos? Aquellos a quienes esta administración les dijo que se levantaran. ¿Los mismos a quienes el presidente prometió enviar ayuda? Cientos de ejecuciones ya se han llevado a cabo solo en lo que va de este año, y cientos más están en riesgo de ejecución por cargos como espionaje y enemistad contra Dios. Todo esto sucede mientras el régimen sigue minando activamente las rutas marítimas y atacando petroleros. Incluso este fin de semana, los Emiratos Árabes Unidos informaron que el régimen atacó otra embarcación el sábado, durante la misma semana en que Washington llama a esto un avance. Así que no, esto no es una negociación sobre si el régimen obtiene una bomba, porque hasta ahora, y espero que eso cambie, pero la realidad es que la Casa Blanca nos traicionó y cambió todo el objetivo de la guerra por una ruta marítima. ¿Y de verdad creen que somos lo suficientemente tontas como para creerles cuando lo llaman una victoria? Esto no es una victoria, es pura postura política para las elecciones de medio término. Y francamente, es cobardía que, en este caso, envalentona directamente al mal. Y ahora, como siempre, tenemos las historias buenas, malas y feas de esta semana.
quiero empezar con la historia buena de esta semana porque los hechos finalmente están alcanzando a lo que fue realmente un año de histeria mediática. Una nueva encuesta de nutrición, coordinada por el propio Grupo de Nutrición de UNICEF, que es el organismo que realmente opera el sistema de vigilancia nutricional de Gaza, acaba de medir la desnutrición aguda en los niños de Gaza, región por región, incluyendo altura, peso, circunferencia del brazo, la misma metodología que se utiliza en todo el mundo. Y el resultado fue entre 0.2 y 0.8%. Ahora, eso está al nivel de la tasa previa a la guerra de Gaza, o por debajo de ella. Y también es comparable a lo que encontrarías en un país desarrollado, no en una zona de guerra asolada por el hambre, ni en un país después de una hambruna. Recuerda, no son las FDI las que están publicando estos datos. Es el mismo sistema de la ONU que declaró hambruna en Gaza en primer lugar y ahora está contradiciendo su propia determinación anterior. ¿Por qué? Porque esto fue el engaño de la hambruna en Gaza. Y ya era hora de que alguien lo dijera en voz alta, porque durante meses vimos las mismas fotos reciclarse en todos los medios importantes, como prueba de una supuesta campaña israelí de hambruna deliberada. Ahora, el New York Times puso en su portada a un niño de 18 meses llamado Muhammad Zakaria al-Mutawak bajo el titular "Jóvenes, ancianos y enfermos mueren de hambre en Gaza". Días después, agregaron una nota del editor admitiendo que el niño en realidad tenía una condición de salud preexistente que afectaba el desarrollo de su cerebro y músculos. Información que obtuvieron de su propio médico y de su hermano mayor, que estaba ahí mismo en las mismas fotos, quien parecía perfectamente sano junto con su madre. Y ese ni siquiera fue el único caso en este incidente. Apenas una semana después, los medios presentaron a otra niña, una niña llamada Mariam, como el nuevo rostro de esta supuesta hambruna, afirmando que los médicos no encontraron ninguna condición subyacente. Eso también resultó ser falso. Redacciones internacionales con departamentos de verificación de hechos, esas son oficinas extranjeras con recursos interminables a su disposición. Tomaron imágenes de niños enfermos y luego las presentaron al mundo como si fueran evidencia de una hambruna provocada por el hombre, incluso definiendo lo que era una hambruna en sus propios términos para afirmar eso. No fue solo una vez, lo hicieron repetidamente. Y las correcciones cuando salieron recibieron solo una fracción de la atención original que recibió la mentira. Así que sí, los datos en realidad son muy buenas noticias, pero sinceramente, la verdadera historia aquí es lo obvio que es que las salas de redacción más confiables del mundo se dejaron convertir en un vehículo de propaganda para este engaño de la hambruna en Gaza. Y realmente la poca rendición de cuentas que han enfrentado por ello desde entonces. Bueno, nuestra mala noticia de la semana es la de una campeona de kickboxing y muay thai de 26 años que está a días de ser ahorcada en Irán por el delito de portar un extintor de incendios. Su nombre es Benjamin Nafiti y fue uno de los millones de iraníes que salieron a las calles de Shiraz este pasado enero para pedir el fin de la República Islámica. Ahora, él fue arrestado el 3 de enero y acusado de rociar con un extintor a las fuerzas de seguridad que iban en motocicletas. Ahora, nadie resultó herido, nadie murió, y los propios fiscales del régimen en realidad retiraron los cargos de intento de asesinato y de portar un arma porque no había pruebas que los respaldaran, ni siquiera a sus ojos. Pero en lugar de dejarlo en libertad, el tribunal simplemente renombró cualquier cargo que pudieron encontrar, como hacer la guerra contra Dios, que es un delito capital allí, y lo sentenciaron a muerte. Bueno, al día siguiente de su arresto, la televisión estatal ATV ya estaba transmitiendo su confesión forzada. Su abogada no ha tenido acceso real a su cliente, y él ha estado en confinamiento solitario. Más recientemente, fue trasladado a la prisión de Adelabad, una instalación conocida como el lugar donde el régimen lleva a cabo sus ejecuciones en Shiraz. Así que está previsto que lo ejecuten, y ahora su hermano está allá afuera, suplicando públicamente al presidente Trump que intervenga y negocie algún tipo de acuerdo de último minuto antes de que esta ejecución realmente se lleve a cabo. Y sinceramente, entiendo por qué lo está intentando, porque ya hemos visto esta jugada antes. En algunos casos, la atención realmente ayuda, pero tal vez no con Trump. O sea, en 2020, él le pidió públicamente al régimen que perdonara a un joven luchador llamado Navid Afkari, pero el régimen lo ahorcó de todos modos unos días después. Ahora, de verdad espero estar equivocada sobre cómo termina esto para Benjamine, pero este régimen ya nos ha mostrado exactamente quién es. Incluso mientras sus diplomáticos negocian sobre rutas marítimas y sus tribunales se preparan para ahorcar a cientos de personas como este atleta de 26 años por algo como un extintor de incendios. Por favor, ayuden a crear conciencia sobre Benjamine. Y por último, pero no menos importante, nuestra historia fea de esta semana. Bueno, en realidad es más bien algo triste. Tenemos a la mejor marinera de flotilla de Suecia, Greta Thunberg, quien apareció esta semana en Belfast para un concierto de Niqab, usando una cufilla y un pasamontañas tricolor irlandés. Uf, ¿y exactamente quién era esta banda a la que fue a ver?
Bueno, es la misma que actualmente está siendo acusada por la Policía Metropolitana bajo la ley antiterrorista del Reino Unido por mostrar una bandera de Hezbollah en el escenario en Londres. Y el acto de apertura, Bob Dylan, la misma banda cuyo vocalista principal llevó a las multitudes de Glastonbury a corear muerte, muerte a las FDI el año pasado. Un momento tan malo que incluso la BBC admitió que debió haber retirado la transmisión en vivo. El Departamento de Estado de EEU también respondió revocando su visa. Y aún así, meses después fue a un podcast y dijo que lo haría de nuevo y con más ganas todavía. Esta es la gente con la que Greta Thunberg elige pasar su tiempo hoy en día. Y eso es lo que me parece tan triste. Esta es una joven que realmente construyó su vida pública en torno al cambio climático, en lograr que los niños faltaran a la escuela y marcharan por el planeta. Sin embargo, en algún momento quiso cambiar todo eso por animar junto a una multitud que coreaba «Muerte a las FDI», unirse a flotillas ilegales y celebrar a una banda cuyo integrante enfrenta cargos por apoyar a Hezbollah. ¿En serio? O sea, ¿cómo pasas de querer salvar el planeta a que tu causa principal sea odiar a los judíos? Una nueva causa que le permite seguir estando enojada con el mundo. Bueno, ese es el programa de esta semana. Si quieren mantenerse al tanto de todo lo que pasa con Irán y con Israel, asegúrense de seguirme en X y en Instagram. Soy Emily Schrader y esto fue Eje de la Verdad en JNS. Nos vemos la próxima semana.